aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. Amén, mis amados hermanos, les bendigo en esta hora poderosamente, con la presencia del Espíritu Santo moviéndose en medio de un pueblo que le busca, un pueblo que está allí presto para escuchar la voz de nuestro Dios. Y nuestro Dios, somos conscientes que Él nos ha estado hablando en repetidas ocasiones y que somos un pueblo bendecido, porque la presencia de Dios ha estado manifestándose en cada casa, en cada corazón, en medio del ministerio. A través de su misericordia, de su amor, el Espíritu Santo nos ha venido hablando. Somos un pueblo bendecido porque hemos recibido el maná de Dios día tras día, día tras día. Y esta es una de las cosas que desafortunadamente el pueblo de Israel no pudo ver, no pudo percibir cuando estaba en medio del desierto, porque estaba tan encasillado en las circunstancias, estaba tan encasillado tal vez en sus propios pensamientos que no pudo percibir esa gran bendición de que Dios tenía para su vida, que Dios tenía para ese pueblo, porque había un propósito y Dios sabía que en el camino el pueblo iba a necesitar de ese alimento, porque Dios conoce que nosotros muchas veces desfallecemos, muchas veces perdemos las fuerzas, muchas veces entramos en un tiempo donde tal vez empieza nuestra fe a flaquear muchas veces, y por eso Dios sabe lo necesario que es el alimento para nosotros. Por eso Él nos habla de una y otra manera, y Dios en un sueño el día de ayer a través de mi esposa me mostraba y me enseñaba precisamente eso, que estamos en un tiempo donde Dios quiere que nosotros ya no caminemos a nuestro propio ritmo, sino que andemos al ritmo de Dios. Y Dios está acelerando los tiempos. Dios está acelerando los tiempos y es necesario que nosotros entremos al ritmo de Dios, al ritmo que Dios está planteando para nuestras vidas, para nuestras vidas. Nosotros no podemos quedarnos allí como que pensando, dudando, ¿será que sí, será que no? Nosotros debemos entrar a la voluntad de Dios, al tiempo que Dios está trayendo, y en aquel sueño este pueblo, Dios me mostraba y nos mostraba con mi esposa que este pueblo que Dios está instruyendo, que Dios le está hablando, íbamos, ya no íbamos caminando, sino que íbamos en bicicleta, y yo sé que suena un poquito gracioso, pero dentro de ese camino, eso quiere decir que el Espíritu Santo nos está llevando aún con más diligencia, porque Dios me hablaba de la diligencia, de ser un pueblo diligente. Íbamos todos hacia un propósito, íbamos hacia un pueblo, todos íbamos hacia una tierra que Dios nos había prometido en aquel sueño. Y ese es el propósito en el que nosotros estamos entrando en este tiempo. Pero en ese camino que el Espíritu Santo nos mostraba en el sueño, había una carretera donde habían subidas y habían bajadas, y el Espíritu Santo me decía y me hablaba precisamente de eso, de qué tan necesario es la palabra de Dios y la voz de Dios en nuestras vidas, porque tenemos altibajos en nuestras vidas,
tenemos altibajos en nuestras vidas. A veces queremos correr a la presencia de Dios, tenemos todas las fuerzas, tenemos toda la energía, pero de repente el siguiente día ya no queremos caminar. El siguiente día tenemos tal vez una baja en nuestra autoestima, entramos en depresión, perdemos las fuerzas, empezamos a dudar, empezamos a entrar en un tiempo de conflicto y por eso era tan importante el alimento para el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Que aún a pesar de que era un pueblo que renegaba en su corazón contra Dios, Dios en su misericordia le enviaba ese maná al pueblo de Dios. Por eso nosotros estamos en este tiempo siendo tan bendecidos. Y yo te quiero decir a ti, mi amado hermano y hermana, que valoremos ese tiempo de bendición del maná de Dios, que Dios nos está hablando de muchas maneras, que Dios nos lleve a ser ese pueblo que valoramos la voz de Dios, que valoramos lo que Dios nos está diciendo, que lo valoremos más que el oro y que la plata, obviamente siendo entendidos de lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Y Dios me llevaba a una cita que me la confirmaba con el devocional de ayer, precisamente, y el Espíritu Santo nos está hablando de muchas maneras, y es importante que seamos ese pueblo, que tengamos cada vez más el oído agudo a la voz del Espíritu, porque la palabra de Dios dice que ¿cómo se conocen los hijos de Dios? Porque andan en el Espíritu. Si tú andas en el Espíritu, no importa el lugar donde tú estés, tú vas a sentir cuando el Espíritu Santo te habla. Tú puedes estar caminando por la calle, puedes estar en un centro comercial, puedes estar en un supermercado, inmediatamente tú sientes la voz del Espíritu Santo que te está hablando. Y este mensaje que Dios me dio para compartir contigo, precisamente el Espíritu Santo me lo dio mientras que yo estaba caminando allí en medio de la gente, y el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. Por eso el Espíritu Santo te está permitiendo a ti tener un oído agudo a la voz de lo que Él está trayendo en este tiempo, porque Él es un Dios de multiforme gracia. En cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, Dios te habla. Por eso abre tus oídos, y en el ámbito espiritual los oídos es el corazón. Por eso nosotros debemos disponer el corazón en todo tiempo a escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos. Entonces, vamos a leer aquí rápidamente en Lucas capítulo 19, vamos a leer esta cita, que es una cita que todos hemos escuchado, que todos conocemos, pero el Espíritu Santo tiene algo que decirnos en esta hora a través de esta cita. Esta es una cita que muchos de mis hermanos, muchas veces el Espíritu Santo los ha utilizado para traer mensajes, el mensaje de Zaqueo. Entonces vamos a leer aquí la palabra de Dios y vamos a ir avanzando conforme al Espíritu, conforme a lo que Dios nos vaya diciendo y cómo nos vaya guiando en este tiempo. Dice la palabra de Dios en el primer versículo de Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y aquí encontramos que, igual que en los tiempos de Jesús, el Espíritu Santo me dice, en este tiempo hay una gran multitud que está buscando mi favor. ¿Y cuántos de nosotros no queremos el favor de Dios? Todos nosotros queremos el favor de Dios. Entonces aquí estaba Zaqueo, que estaba procurando
acercarse a Jesús, pero no podía a causa de una multitud, de una multitud. Entonces, nosotros sabemos que esa multitud que seguía a Jesús no le seguían por lo que Jesús era en sí, sino por lo que Jesús les podía dar. Y Zaqueo estaba aquí buscando ese acercamiento, así como Dios nos ha hablado muchas veces que quiere que nosotros seamos ese pueblo que nos acerquemos. Y Zaqueo dispuso de su corazón a acercarse, tener ese acercamiento hacia Jesús, hacia Jesús. Él tuvo un sentir interno que lo impulsó a tomar esa decisión de acercarse, así como todos nosotros tenemos ese sentir. Cada vez que tú te conectas a una oración, a una predicación, un mensaje, cada vez que tú quieres impartir palabra de Dios, cada vez que tú quieres orar, hay un sentir dentro de ti que te impulsa a acercarte al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios. Y ese mismo sentir era el que tenía Zaqueo. Él estaba procurando. Y procurar quiere decir intentar. Él estaba intentando en sus propias fuerzas allí acercarse a Jesús, pero no le era posible a causa de la multitud. No le era posible a causa de la multitud. Y aquí dice la palabra de Dios, pues era pequeño de estatura. Era pequeño de estatura. Pero el Espíritu Santo me hablaba, cuando me dio este mensaje, él me decía, esta estatura de Zaqueo no es una estatura física, no es un impedimento físico, es un impedimento espiritual, es un impedimento espiritual. Y yo le decía al Señor en ese momento, ¿a qué te refieres con un impedimento espiritual? ¿Qué quiere decir un impedimento espiritual? Es decir, que nosotros muchas veces nos sentimos incapacitados para acercarnos a la presencia de Dios. Cuando Samuel fue enviado por el Espíritu de Dios allí a donde David, que Samuel estaba buscando ese rey que Dios iba a nombrar, Samuel miró a los hermanos de David, pero no se fijó en David. ¿Y Dios qué le dijo? Dios le dijo, no te fijes en lo alto de su estatura, en lo alto de su estatura. Es decir, que Dios no se estaba fijando en la parte física, y en esa misma parte del libro de Samuel, Dios le dice, porque yo me fijo en el corazón, en lo profundo del corazón, mientras que tú, Samuel, estás mirando la parte física, yo me estoy fijando en el corazón, y por eso el Espíritu Santo me llevaba a entender esta parte de Zaqueo. Me decía, ese impedimento que tenía Zaqueo no era un impedimento físico, era un impedimento espiritual, algo que él tenía en su corazón, Y ustedes, mis amados hermanos, quiero que meditemos un segundo en esta parte, porque dice la palabra de Dios aquí que Zaqueo era un hombre rico, tenía muchas cosas que lo llevaban a sentirse tal vez seguro en su propio estatus económico. Él tenía muchas cosas, muchas bendiciones que tal vez Dios había permitido en su vida. Y ahora meditemos por un segundo, un hombre que tenga tantas cosas físicamente, que tenga una riqueza, y que llegue a un momento de sentirse tan incapaz de hacer algo, porque él estaba acostumbrado tal vez en sus propias riquezas a hacer tantas cosas, no tenía impedimentos físicos para conseguir tal vez lo que quería, podía conseguir la mejor comida, podía conseguir las mejores cosas, porque aquí dice la palabra de Dios que era un hombre rico, pero llegó a un momento donde se sintió incapaz, se sintió incapaz. Él quería lograr un propósito que era acercarse a Jesús, pero se sintió incapacitado. ¿Por qué? Por la multitud. Y esa multitud no notó la presencia de Zaqueo. No notó, es decir, que en ese momento Zaqueo no había tenido puestos los ojos en él. Todos los ojos estaban puestos en Jesús en ese momento. La multitud estaba buscando el favor de Jesús. Y Zaqueo, eso llevó a que Zaqueo de cierta manera se sintiera menospreciado, así como tú
mi amado hermano y amada hermana, tal vez en algún momento tú te has sentido menospreciado. Tú vas a la congregación, tú te congregas, tú ves muchas personas que están congregadas, tal vez escuchando el mensaje, la predicación, pero tú te das cuenta que tal vez muchos tal vez no noten tu presencia, que muchos tal vez no noten que tú estás allí buscando el favor de Dios, el favor de Dios. Y eso también te ha llevado tal vez a sentirte a ti en menosprecio, te has sentido pequeño, tan pequeño que tú procuras alcanzar la presencia de Dios, pero tú te sientes imposibilitado por eso que tú estás sintiendo internamente y espiritualmente. Y así se sentía Zaqueo en ese momento, se sentía imposibilitado. Por eso Dios nos está hablando en este tiempo que esto que nosotros estamos haciendo y que Dios nos está permitiendo hacer, no solamente en el Ministerio Palabra de Vida, sino a nivel de iglesia en las naciones, es que nosotros seamos conscientes y entendidos que no se trata de tener títulos, no se trata de ser llamados los superapóstoles o los superprofetas, porque eso nos da una estatura física, porque que llegue una persona a una iglesia y que le digan, aquí está el superprofeta, eso da un estatus dentro de la iglesia, pero eso no es lo que Dios quiere dentro de la iglesia. Por eso Dios nos dice, no te fijes en lo alto de su estatura, sino en el corazón, en el corazón. Y aquí estaba Zaqueo sintiéndose así, dice la palabra de Dios en el versículo 4, después de que Zaqueo se sintió así y corriendo delante, es decir, él se sintió tan menospreciado, pero él dijo, no, yo no me voy a perder esta bendición, yo tengo que seguir, yo tengo que avanzar, yo tengo que buscar la manera de avanzar. Pero hubiera podido Zaqueo salir de aquel lugar y después de haberse sentido menospreciado, haber renunciado a la meta, haber dicho no, realmente yo me siento que aquí yo no soy tenido en cuenta, que yo no estoy logrando el propósito que yo quiero, mejor me voy, me devuelvo para mi casa y sigo mi vida. Pero Zaqueo no hizo eso. Zaqueo dijo, no, yo tengo que seguir, yo voy a buscar la manera de acercarme a Dios, de acercarme a la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios, y corriendo delante, es que él ni siquiera caminó. Por eso tan importante lo que Dios nos mostraba en el sueño. Dios nos mostraba en el sueño, porque ya no estamos en un tiempo donde tú vas a caminar con paso lento, no, estamos en un tiempo donde Dios ya nos está aligerando como las gacelas, donde tú vas a sentir que los pasos se te van a alivianar, pero se te están alivianando con un propósito de que tú camines más rápido hacia la presencia de Dios y hacia el propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Y por qué Dios está permitiendo esto? Porque la venida del juicio está cerca. La venida del juicio está cerca y Dios está apresurando a una iglesia a que cumpla el propósito de alcanzar la estatura del varón perfecto a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso ya Dios nos ha dicho muchas veces que ya no quiere un pueblo que se quede allí estancado pensando en lo que aprendió en el pasado, sino que se proyecte hacia lo que está adelante, Zaqueo en ese momento, a pesar de haberse sentido menospreciado, de haberse sentido imposibilitado, se dio cuenta que sus riquezas tal vez en ese momento no le fueron suficientes. Él decidió aún así mantenerse enfocado en lo que quería lograr, Entonces, corriendo allí, se subió a un árbol sicomoro, ¿a dónde se subió? A un árbol. ¿Y quiénes son los árboles? Nosotros somos los árboles. Es decir, ¿qué es lo que hace una persona muchas veces cuando se siente menospreciada, cuando se siente triste, cuando se siente imposibilitada, cuando hay un problema en su casa o en su corazón que no puede resolver? ¿Qué hace una persona? Busca al pastor, busca al profeta, ¿cierto? Y comentan el problema. Es decir, que Zaqueo dijo, bueno, si yo no pude acercarme a Jesús, me voy a acercar a uno de los instrumentos
a uno de los instrumentos y se acercó y se subió a un árbol, y Dios permitió para que Zaqueo se subiera a ese árbol también con un propósito. Y aquí vemos que este era un buen árbol. Por eso es tan importante esos árboles que Dios está levantando en este tiempo, que dan fruto, ese fruto que Dios quiere para que alimenten o para que alimentemos todos esa necesidad que el pueblo está pasando. Y Zaqueo en ese momento puso sus ojos en el árbol, fue al árbol, tenía una necesidad que él quería saciar, que en el momento no la pudo saciar porque fue imposibilitado por la multitud y por todos aquellos que tal vez se creían grandes en aquel lugar, y él, sintiéndose tan pequeño, fue allí al instrumento. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no hemos corrido a los hombres? A los hombres tal vez a contarles nuestros problemas, a contarles nuestras cosas. Muchas veces nos desahogamos en los hombres porque muchas veces somos tan naturales. Y esto fue lo que Zaqueo hizo. Y Dios muchas veces nos permite enfrentarnos a estas situaciones para que después nos demos cuenta de que el único que nos puede dar la respuesta es nuestro Dios. Entonces aquí dice la palabra, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. Prácticamente Jesús le estaba diciendo, bueno, está bien, ya duraste un tiempo poniendo tus ojos sobre ese instrumento que yo lo levanté, que yo lo fortalecí, y fue tal vez un tiempo de bendición, que tú llevaste tus problemas a ese instrumento, a esa persona, abriste tu corazón, pero ahora es el tiempo en que debes despegarte de allí. Prácticamente cuando Jesús le dijo, bájate de ese árbol, le estaba diciendo, despégate y quita tu mirada de ese árbol. Ya ese árbol yo lo utilicé para mantenerte allí y para que siguieras en el propósito, pero ahora es el tiempo que desciendas. ¿Y para qué Jesús le decía a Zaqueo que descendiera? Le estaba diciendo, acércate a mi presencia y ahora es el tiempo, y este es el tiempo, mi amado hermano y amada hermana, de que pongamos los ojos en la presencia del Espíritu Santo de Dios, que ya no dependamos más de ese árbol, de esos árboles en los que nos hemos subido para muchas veces desahogarnos, y el Espíritu de Dios está aquí para decirte, bájate de ese árbol, desciende de ese árbol, ya no pongas más la mirada en los hombres, porque ya se cumplió el tiempo, ahora es el tiempo, y un pueblo entendido empieza a caminar dentro del tiempo de Dios, empezamos a discernir los tiempos para que la hoguera pueda florecer, ya se cumplió el tiempo en los que nosotros tal vez ya dependíamos de los hombres en el pasado, pero ahorita estamos dependiendo solamente de la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eso quiere decir que a pesar de que había ido Zaqueo a un buen árbol, a desahogarse, a buscar una posible salida para el problema que él estaba enfrentando, aquí Jesús está revelando que Zaqueo no pudo saciarse en ese tiempo que estuvo allí subido en aquel árbol. No pudo saciarse. Y Jesús le estaba diciendo, ahora eso que tú estabas buscando por tanto tiempo allí subido en aquel árbol, te diste cuenta que no pudiste saciar tu corazón, pero ahora yo estoy aquí. Ahora yo he llegado a tu vida y quiero ese acercamiento contigo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy va a ser respondida la petición que tú has tenido en tu corazón a través de ese acercamiento que tú vas a tener conmigo. Entonces él descendió a prisa, prácticamente
como si en ese momento el Espíritu Santo hubiera llegado allí al entendimiento de Zaqueo y él abrió los ojos y dijo, tal vez él entró en sí, como sucedió con el hijo pródigo, que entrando en sí, cuando llegó el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo llega a una vida, esa vida reacciona y entra en sí y empieza a darse cuenta de la luz, de la verdadera luz. Cuando llegó Jesús allí a aquel lugar, no solamente llegó Jesús físicamente, sino que llegó la luz del Espíritu de Dios. Y eso hizo que Zaqueo entrara en sí y dándose prisa, así como se subió, bajó. Porque él no fue a aquel árbol caminando. Ya sabemos que la palabra dice que él fue corriendo porque había una necesidad que él quería saciar. Pero así como se subió, bajó. ¿Y por qué bajó tan rápido? ¿Por qué se despegó tan rápido de ese árbol? Porque había algo que estaba por encima de su entendimiento, había algo que era más fuerte de que cualquier otra cosa que él había experimentado. Y él dijo, esta era la respuesta que yo estaba buscando. Esto era lo que yo quería. Que a pesar de que había sido imposibilitado por la multitud, a pesar de que me había sentido menospreciado, a pesar de que había puesto la mirada en ese árbol, en ese hombre, en ese profeta, en ese pastor, ahora yo me despego de allá y empiezo a poner los ojos en el autor y consumador de la fe. En el autor y consumador de la fe, y descendió a prisa. Había un anhelo tan profundo en Zaqueo que dijo, no, esto yo no me lo voy a perder ni siendo cierto. Si el Espíritu Santo me está hablando, yo corro a los pies de la fuente de vida, de la fuente de vida, y recibió gozoso, dice la palabra de Dios aquí en el versículo 6, y recibió gozoso. Era tanto el anhelo que tenía Zaqueo de buscar la presencia de Dios, que tuvo que pasar por un proceso por el cual nosotros hemos pasado por ese tiempo de necesidad, de depresión, de menosprecio, hemos puesto los ojos en los hombres, pero para este día Dios nos ha llamado, para este día, para el tiempo de ahora. Y ahora el tiempo es de correr al Espíritu Santo y recibir de ese gozo, porque solamente en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, y desafortunadamente muchos en la iglesia se están negando a este gozo, al gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por depender de los hombres, Nosotros no podemos depender de los hombres. Ama a tu hermano, honra a tu hermano, pero de que tu vida y tu corazón dependan solamente de la presencia de Dios. Y si tú dependes de la presencia de Dios, vas a recibir ese gozo del Espíritu, que tú vas a caminar y así tú veas oscuridad en las calles, así tú veas que hay destrucción en las calles y que muchas cosas estén sucediendo, tú vas a entender que es realmente estar sobre la roca, porque cuando tú estás allí dependiendo solamente del Espíritu de Dios, tú te vas a dar cuenta y muchas veces ni siquiera vas a entender por qué te sientes tan gozoso. Y tú vas a decir, ahora sí entiendo qué es lo que tú decías cuando decías, mi paz os dejo, mi paz os doy. Siento una paz a pesar de que mis ojos están percibiendo destrucción, pruebas, muchas cosas, a pesar de que en mi vida he tenido ataques espirituales, a pesar de que el enemigo se ha levantado para destruirnos. Aún así siento un gozo y siento una paz. Y esto fue lo que Zaqueo recibió, porque llegó el tiempo de la manifestación del Espíritu, y recibió ese gozo que Zaqueo jamás había sentido, ni siquiera con todas las riquezas que tenía, porque era un hombre bendecido. Y si tú estás siendo bendecido por Dios, yo bendigo tu vida, y yo le pido a Dios que siga bendiciendo tu vida física, naturalmente, pero que tu gozo, ese gozo que sintió Zaqueo, solamente lo pudo percibir y sentir teniendo ese acercamiento con Jesús, teniendo ese acercamiento con el Espíritu Santo. Hay cosas que nosotros nos hemos negado como iglesia. Si tan solo nosotros tuviéramos el entendimiento de qué tanto gozo podemos nosotros llegar a sentir en la presencia de Dios, nosotros quitaríamos la mirada de tantas cosas,
de tantas cosas. Quitaríamos la mirada de las circunstancias, quitaríamos la mirada de los hombres, quitaríamos la mirada aún de nosotros mismos, la quitaríamos y la pondríamos en Jesús, así como hizo Zaqueo. Zaqueo puso la mirada en Jesús y descendió a prisa, inmediatamente recibió ese gozo, recibió el gozo del Señor, recibió el gozo de nuestro Dios. Por eso es tan importante, y vemos aquí que Zaqueo fue diligente, porque detrás de lo que hizo Zaqueo hay diligencia. Por eso Dios nos está diciendo, es importante que con más diligencia acudas al llamado, porque Jesús llamó a Zaqueo y le dijo, bájate de ahí, despréndete de los hombres, pero Zaqueo podía haber cerrado sus oídos a la voz de Jesús, pero yo le ruego al Espíritu Santo, mi amada hermana, mi amado hermano, que no cierres tus oídos a la voz de Dios, sino que seas diligente al llamado de Dios, seas diligente. Si Dios te dice, sal de ahí, porque es el tiempo. Si Dios te está diciendo, camina, tienes que caminar. Si Dios te dice, avanza, tienes que avanzar. Tienes que avanzar. Y ahorita es un tiempo donde Dios está permitiendo que sucedan tantas cosas en nuestras vidas para que nosotros reaccionemos, porque a veces nosotros nos sentimos como en un espacio de confort y nosotros no avanzamos. A veces Dios tiene que decir, bueno, llegó la hora de que avances, voy a permitir que pase algo en tu vida. Y a veces esas cosas que suceden en nuestras vidas son pruebas, mi amado pueblo de Dios, porque las pruebas son necesarias muchas veces para que nosotros nos sacudamos y nos despertemos, mis amados hermanos. Nos despertemos, que abramos los ojos y digamos, uy, este sacudón que tú me estás dando ahorita realmente es fuerte, es difícil, pero me está llevando a abrir los ojos que tengo que avanzar, tenemos que avanzar, amado pueblo de Dios, avanzar hacia lo que Dios nos está diciendo. No podemos olvidarnos de los mensajes que Dios nos ha dado, no nos olvidemos de los mensajes que Dios nos está dando, atesora cada mensaje que Dios te ha dado, aún en el ayuno que tuvimos. El Espíritu Santo me venía y me hablaba, y el Espíritu Santo ha estado muy contristado muchas veces en estos días, y me hacía sentir eso, y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué está sucediendo esto? Y él me decía, porque lastimosamente muchos de los que estuvieron en el ayuno conmigo ya se olvidaron de mis palabras, han venido pruebas, se olvidaron de la fe. Todo lo que yo les hablé de la armadura, muchos se olvidaron de que yo les entregué las armas, Muchos se han dejado desarmar del enemigo, Ha venido una prueba y perdieron la fe. Y no quisieron seguir avanzando, se desanimaron. Pero ahora es el tiempo de que sigamos adelante, que tomes esas armas nuevamente y que no te olvides, porque Dios nos ha avisado, porque nada sucede sin que Dios se lo revele a sus siervos, los profetas. Y si Dios te ha hablado a ti que hay ataques espirituales que se han levantado, si Dios te está hablando a ti que hay problemas y circunstancias que tienes que pasar, pruebas difíciles que tienes que pasar, mantente firme en lo que Dios te ha hablado. No nos podemos olvidar de la voz de Dios simplemente por una prueba que vino. Mantente firme, no te dejes dominar de las emociones, no te dejes dominar de los sentimientos, no permitas que de tu boca salga maldición, sino al contrario, sea lo que sea que tú estés pasando en tu vida, permite que el Espíritu Santo te reavive tus sentidos, reavive esas armas a través del fuego del Espíritu de Dios, y que de tu boca salga bendición. Proclama victoria aun cuando estés en medio de la prueba. Seamos un pueblo entendido. Muchas veces nosotros no entendemos la prueba, no la entendemos y nos encasillamos ahí, pero Dios nos ha dicho, mis planes están por encima de los tuyos y mis pensamientos están por encima de los tuyos. Por eso ahora es tiempo, así como el Espíritu Santo y Jesús le decían a Zaqueo, bájate de ahí, despégate de ahí donde has estado subido y empieza a depender solamente de la presencia de Dios,
que de pronto se te acortó la economía, que no tienes dinero en el momento, sigue adelante y empieza a utilizar las armas, no pierdas la fe, sigue adelante. Que de pronto que mis hijos se están desviando del camino, que de pronto tengo una circunstancia dentro de mi hogar que no es la que yo me esperaba, hay conflictos, hay contiendas, mantente firme y que tu boca no sea un instrumento del enemigo, porque hay poder en tus palabras, hay poder en tus palabras, en tus palabras. Por eso no podemos ser instrumentos del enemigo, sino ser instrumentos de Dios. Ser instrumentos de Dios. Si se levantan cosas en tu hogar, en tu casa, en tu ministerio, que tus palabras sean de bendición, porque recuerda que la palabra mansa aplaca la ira. Aplaca la ira. ¿Y dónde somos nosotros probados realmente? Nosotros no somos probados aquí en esta reunión, mis amados hermanos. Aquí en medio de esta predicación nosotros no somos probados. ¿Dónde se prueban las armas? Verdaderamente en la guerra. Y la guerra muchas veces tú la tienes en tu casa, la tienes allí en la calle, donde hay tentación, donde vienen los ataques espirituales, donde vienen dardos del enemigo a tus pensamientos. Por eso Dios me decía, lo que yo les estoy hablando no es un juego, no es un juego. Por eso no nos tomemos la palabra de Dios tan livianamente, tomemos nada en serio, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quién devorar, a quién devorar. Ahora es tiempo de que nosotros nos bajemos de donde nos hemos subido, como dice la palabra de Dios, como le decía Saqueo, bajémonos de donde nos hemos subido y empecemos allí a tener una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Y si hemos cometido errores en estos días, porque errores cometemos como seres humanos, vamos a Dios y pidámosle perdón, porque Dios en el ayuno nos habló de muchas cosas y fue un ayuno de mucha bendición, un ayuno de mucho poder e impartición del Espíritu, fue algo sobrenatural. Pero debemos pedirle perdón a Dios si nos hemos olvidado de lo que Dios hizo en ese ayuno. Pedirle perdón a Dios y decirle, Padre, perdóname porque en estos días vinieron pruebas a mi vida y me olvidé completamente de lo que tú me dijiste. Me olvidé completamente de esa armadura de Efesios 6 que tú me hablaste. Por eso ahora, mi Dios, yo quiero revestirme de esa armadura, porque sé que van a seguir viniendo ataques, sé que van a seguir viniendo pruebas, pero que en medio de esa prueba yo esté revestido de tu espíritu, que yo sea un hijo y una hija entendida, un hijo y una hija que no reniegan en medio de la prueba, que no digan, no, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, porque cuando tú dices ¿por qué? Estás refutando lo que Dios ha traído a tu vida, Y muchas veces hay un propósito que ni siquiera tú te lo imaginas a través de cada prueba, de cada circunstancia que Dios permite en tu vida. Pero el único propósito que Dios tiene con esa prueba es que tú avances, Y muchas veces en medio de la prueba se revelan tantas cosas que tenemos en el corazón. Y ese es uno de los beneficios de la prueba. Y podríamos hablar de los beneficios que trae una prueba, a pesar de que muchos de nosotros veamos las pruebas como algo malo, pero Dios trae muchas cosas, y una de las cosas que Dios trae a través de la prueba es que muchas cosas que en nuestro corazón salen a la luz, y uno empieza a recapacitar y empieza a decir, Padre, perdóname porque yo no sabía que yo iba a reaccionar así en medio de esa prueba. Salieron palabras de maldición de mi boca, salieron palabras como queriendo tal vez ir en contra de lo que tú me estás diciendo, ir en contra, y empecé a dudar de lo que tú me has dicho, y empecé a dudar de lo que tú estás permitiendo en mi vida, y vuelve el Dios a decirnos, todas las cosas que yo permito en tu vida son para tu bien, todas las cosas que suceden a los hijos de Dios, a todos los que le aman, son para nuestro bien, por mal que tú lo veas, por mal de que tú veas lo que estás pasando en tu vida, Dios lo está permitiendo para un bien. Por eso, aún hasta en la palabra de Dios, cuando Dios hablaba sobre la muerte de Lázaro, Él decía, esto que está pasando no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique dentro
de esa prueba, porque Dios va a hacer que tú veas un resultado en tu corazón a través de esa prueba que te sacudió el polvo, que te estremeció, que tal vez tú viste que tal vez te tuviste que subir a un árbol para depender de un hombre, de un pastor, de un profeta, pero ahora Dios te está diciendo, ahora bájate de ahí y depende solamente de mi presencia, solamente de mi presencia. Y eso es lo que tú tienes que hacer, eso es lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios. Tenemos que hacerlo, porque cielo y tierra pasarán, todo lo que tú estás viendo físicamente va a pasar, todo se va a acabar. Nosotros los hombres tenemos una fecha de caducidad, por eso no dependamos de ningún instrumento, no dependamos de nosotros mismos. Nosotros tenemos una fecha límite y todos vamos a ser llamados a la presencia de Dios, a dar cuentas de lo que cada uno de nosotros hicimos con lo que Dios nos habló, con lo que Dios nos dijo, con lo que Dios nos entregó. Dios nos va a decir a nosotros, bueno, ¿qué hiciste tú con las armas que yo te entregué durante el ayuno? ¿Qué hiciste tú con todo lo que yo te hablé? ¿Qué hiciste tú con todo lo que yo te demandé como mi hijo y como mi instrumento? ¿Qué hiciste tú? Por eso, humillémonos delante de Dios y dependamos solamente de su presencia. En el nombre poderoso de Jesús, si Dios te habla en sueños, si Dios te habla en circunstancias, si Dios te habla aún a través de la boca de los niños, escucha lo que Dios te está diciendo. Escucha lo que Dios te está diciendo. Y aquí, ya para terminar, dentro de esta cita de Zaqueo hay algo muy importante. Zaqueo tuvo que sentirse pequeño para llegar a lo grande, pero hoy día muchos quieren lo contrario. Hoy día muchos quieren lo contrario, quieren ser grandes, pero Dios quiere que nosotros pasemos por un tiempo donde nos sintamos tan pequeños como Zaqueo, para que la gloria de Dios pueda manifestarse en nuestra vida. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, yo le doy la gloria a mi Padre, que estos tesoros los escondió de los sabios para entregárselo a los niños. Por eso, si tú te has humillado delante de Dios genuinamente y transparentemente, yo te digo que tú eres un bienaventurado de Dios, porque vas a recibir la gloria poderosa del Espíritu Santo de Dios a través de esa humillación. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo tu vida, mi amado hermano y amada hermana, en esta hora, y le doy gracias a Dios que me dio el tiempo para alcanzar a compartirte este mensaje el día de hoy, porque era necesario que el Espíritu Santo te hablara. Bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. La gloria sea para nuestro Padre, alabanza y honor para ti, mi Dios. Gracias, Padre. Bendice cada casa y cada corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén.